saying now, whatever feelings come, be they happy or troublesome, they are the arising of the intrinsic radiance of awareness. Ahora continúa diciendo, sean como sean los sentimientos que aparecen, alegres o problemáticos, todos ellos son la manifestación intrínseca de la presencia. So there are two main aspects to this. Aquí hay dos principales aspectos. The first is to be clear about the nature of the source. Lo primero es tener claro la naturaleza de la fuente. The ground or the source is the ungraspable openness which is inseparable from awareness. La base o la fuente es la apertura inaprehensible que es inseparable de la presencia. Yesterday we were looking again to see the immediate actuality of the mind. Ayer estuvimos viendo la realidad inmediata de la mente. The mind is not a thing. La mente no es una cosa. It doesn't have the qualities we normally attribute to a thing. No tiene las cualidades que normalmente atribuimos a las cosas. It doesn't take up a particular positioning or space. No adopta ningún espacio, ningún posicionamiento en particular. This mind is itself the ground. Esta mente en sí es la base. It is our mind, Es nuestra mente, but not ours in the sense of being a possession or something that the ego self is in charge of. pero no nuestra en el sentido de que es una posesión o algo de lo que el ego esté a cargo. The ground is what we arise from, what we emerge from. La base es de lo que nosotros surgimos, de lo que nosotros emergemos. Yesterday also we looked at these three aspects, the openness, the clarity or luminosity, and the movement or contact. Ayer estuvimos viendo también estos tres aspectos, la espaciosidad, la claridad o luminosidad o el movimiento, la conectividad. These three aspects are inseparable, like the three modes of the Buddha's presence, the three kayas. Y estos tres aspectos son inseparables como los tres modos o los tres kayas del Buda. Because we communicate through language and our language comes out in a linear form, there is this and then this and then this. It looks as if there are three different things. Y puesto que nos comunicamos con el lenguaje y el lenguaje es lineal y se cuenta primero esto y luego lo otro, es como si fuesen cosas distintas. But these are like the three facets or faces of a crystal. Pero son como tres caras de un cristal. O tres facetas de un cristal. So our ground awareness is the space in which everything is revealed. Entonces nuestra presencia base es el espacio en el que todo se revela. What is revealed is the radiance of the mind. Lo que se revela es el resplandor de la mente. So on a very dark night, the sky might appear to be nothing at all. Bueno, pues en una noche muy oscura, pues el cielo parece que no hay nada, absolutamente nada. Just kind of big, black, nothing. Es como una especie de
de una nada enorme negra. But when the sun of awareness rises, then you have the dawn, the light spreads out and everything appears. Pero cuando luego tú tienes el sol de la presencia, tienes el amanecer y poco a poco todo aparece. So say you're outside and as the dawn is becoming clearer, the outline of a tree becomes apparent to you. Imagínate que tú estás fuera y entonces a medida que el amanecer va teniendo lugar, el contorno de un edificio pues se convierte cada vez más claro para ti. When we look with the eyes of duality, we might think, I'm glad the dawn has come because now I can see the tree. De un árbol, perdón. Entonces, si tú lo miras con los ojos de la dualidad, pues tú puedes decir, pues estoy contento de que haya salido el amanecer porque ahora yo puedo ver But el of contorno del course, what you árbol. see is light in a pattern. Pero por supuesto, lo que tú ves es luz en un patrón. And the tree is the name which is applied to this pattern. Y árbol es el nombre que se le aplica a este patrón, A pattern of light. un patrón de luz. If you cut into the tree with an axe, you will see other patterns of light. Si tú cortas dentro del árbol con un hacha, tú vas a ver otros patrones de luz. These you call the wood that's hidden by the bark of the tree. Y estos tú lo llamas la madera rodeada por el corcho, la corteza del árbol. You see patterns of light. Y todos son patrones de luz. So when we practice Dharma in this way, we let the light come first. And then if the concept comes, we see that it's a kind of play with the light. The light is primary. Y cuando practicamos el Dharma así con la luz, nosotros permitimos que la luz venga primero y luego cuando llega el concepto es una especie de juego con la luz. As long as it's like that, it's okay. But if you make the concept first, there is a tree and the light is showing me the tree. Y así es la luz primordial, pero si tú haces que el concepto sea primero y entonces tú dices, hay un árbol y llega la luz y me está mostrando el árbol, Then light, which is the primary energy of our existence, the heat and light coming from the sun, the light which is the illuminating quality of the mind, the inherent luminosity of experience, this becomes hidden. y entonces la luz, que es el ingrediente esencial de nuestra experiencia, la luz y el calor que viene del sol, la luz que resplandece de nuestra propia mente, es la luz, esta luz se convierte, se vuelve oculta You a are nosotros. happy or having trouble because of your mind. Entonces tú eres feliz o tú tienes problemas de acuerdo a tu mente, If you por tu had mente. no mind, then you wouldn't have experience, and these terms, happy or sad, wouldn't have any relevance. Si tú no tuvieses una mente, pues entonces tú no tendrías experiencia y entonces estos términos de felicidad, tristeza, pues no tendrían ninguna relevancia para ti. These experiences, happy, sad, expansive, contracting, however, however it is arising in this moment, this is the display of your mind. Estas experiencias de expansión, de contracción, tal como se manifiesten, tal como es, esto es la experiencia, es el despliegue de tu mente. However, in our ordinary human way of relating, if you're talking with a friend and they say, I feel sad,
Sin embargo, en nuestra manera corriente de relacionarnos y estás hablando con un amigo y el amigo te dice, me siento triste, In most cultures, it would probably be considered a bit rude to say, "Oh yeah, that happens." en la mayoría de las culturas, pues se considera bastante maleducado el decir, ah, sí, eso sucede. We are expected to show some interest. Oh, what has happened? Y se espera de nosotros que mostremos algo de interés y decir, ah, ¿qué es lo que ha sucedido? Something has made you sad. Algo ha hecho que tú estés triste. So we're back with the three wheels: the subject, the object, and the verb. Y entonces volvemos a las tres ruedas, el sujeto, el objeto y el verbo. A change in circumstances has acted upon you, and this has given rise to the feeling of sadness. Un cambio en las circunstancias ha actuado sobre ti y eso ha dado lugar a que surja tristeza. Oh, but I don't understand. I thought you were getting on really well together, and now you're saying the relationship's not good. Ah, pero no lo entiendo. Yo creí que os llevabais muy bien y ahora me estás diciendo que la relación no es muy buena. So now we're applying more and more ideas and interpretations to try to join the dots and make some pattern. Y ahora estamos intentando adjudicar más ideas y más interpretaciones para unir los puntos de manera que constituyan un patrón. And the immediacy of the sadness, how the sadness is, how it is arising for the person, that it is a unique, unrepeatable moment, that is disregarded. Y la inmediatez de la tristeza, cómo surge la tristeza en particular para esta persona en este momento, esa inmediatez, pues no se le presta atención, se desecha. So the sadness or the difficulty is located in a sign economy. And so it's indicating something, it's pointing to something else, somewhere, some referent. Y entonces esto hace ah, se refiera a como si estuviese algo que existiese, como ahí hay algo ahí. Está señalando algo que existe en algún lugar. So this is what we were looking at just before the break. If you have your jars of beans, Es como lo que veíamos antes del descanso. Si tú tienes tus jarras o tus you botes can de experience habichuelas, them in terms of the shape and color, or you can start thinking what kind of soup you might make with them. y puedes relacionarte con ellas en términos de luz, forma y color, o bien empezar a pensar qué tipo de sopa puedes cocinar con ellas. So because I'm stuck with this sense, I exist, I am me, Me refiero a las judías, claro. Puesto que yo estoy atrapado con la sensación de que yo soy yo, these things exist. estas cosas existen, So then it's automatic. Oh, what will I do with these things? y entonces es automático. ¿Qué es lo que haré con estas cosas? So this is how the vibration goes on between the reified subject and the reified object. Y ahí es como continúa la vibración entre el sujeto cosificado y el objeto cosificado. So what Gombo Wongyal is saying, don't elaborate. Entonces, lo que Gombo Wongyal está diciendo es, no elabores. Don't make it artificial. Don't contrive or construct anything with this. No lo conviertas en artificial, no construyas If nada a you partir de directly esto. see how this is, Si tú ves directamente cómo es esto, you will observe it arising and vanishing by itself.
Tú vas a observar cómo surge y desaparece por sí mismo. This is the great protection from the busy concern, what will I do with it? Esta es la gran protección de la preocupación básica de ¿y qué es lo que voy a hacer con eso? We don't have to do anything. No tienes que hacer nada. Self-arising, self-vanishing. Surge por sí mismo, se desvanece por sí mismo. I feel sad, you feel sad, oh, sad. Yo me siento triste, tú te sientes triste, tristeza. Sadness is just one of the many colors of life. La tristeza es simplemente uno de los muchos colores de la vida. Once you enter into judgment about it and say, oh, but baby, I don't like you to be sad. Let's do something to cheer you up. Pero en el momento en que empiezas a emitir juicios y dices, oye, yo no me gusta que estés triste, vamos a hacer algo que te alegre, que te levante el ánimo. Then we are organizing experience according to our familiar matrix. Entonces estamos organizando la experiencia de acuerdo con nuestra matriz familiar. As if we knew what status this sadness or difficulty should have. Como si nosotros supiésemos cuál es el estatus que tiene que tener, debería tener esta tristeza o esta dificultad. So Gombo Wongyal is indicating for meditators, don't go down that road. That is the road of busyness, of construction, of incorporating fresh experience in stale narrative. Y entonces Gombo Wangyal nos dice, no sigas ese camino. Ese es el camino de la confusión, de los problemas, y vas a convertir una experiencia fresca en algo masticado, en algo hastiado. Stay present on the arising. Quédate presente en lo que surge. The arising itself is this moment, this fullness of the moment, this completion of the moment. Lo que surge es completo, es esta completación del momento, es este todo del momento. And then it's gone. Y luego se ha ido. And then there is something else. Y luego hay otra cosa. Oh, but that is important. Pero eso es importante. No, we need to talk about your sadness. No, pero necesitamos hablar de tu tristeza. No, but I feel better now. Ya, pero me siento mejor ahora. No, but I'm concerned. You shouldn't be feeling this way. Pero no, yo estoy preocupado. No deberías sentirte así. We don't let go. No, dejamos ir. We think there is something hidden in there. Pensamos que hay algo oculto ahí. As if the concept was the treasure revealer. Como si el concepto fuese el revelador de tesoros. And the treasure that will be revealed is understanding. Y el tesoro que se va a revelar es el entendimiento. But this understanding will be a story. Pero este entendimiento es una historia. Oh, now I understand. Yeah, oh, I can see. Sí, ahora entiendo, ya puedo ver. Ya veo. But where is the fresh moment? Pero ¿dónde está el momento fresco? So when you stay absolutely here now, what is arising is always here and now, and it is sufficient unto the day. It is enough. Entonces, si tú estás aquí y ahora, en lo que surge aquí y ahora, todo lo que surge es suficiente a lo largo de todo el día. Then you see that this
this moment is shining out, even if it's if you like, a dark light or a dense vibration. This is the radiance of awareness. Y entonces el momento surge brillando, incluso si es un oscurecimiento o una emoción perturbadora, esto es el resplandor de la presencia. This is what is occurring in that moment of illumination. Eso es lo que sucede en ese momento de iluminación. If you go to an old-fashioned cinema where they have a projector shining the light onto the celluloid strip, Si tú vas a un cine de eso anticuado, en los que proyectan la luz a través de una tira de celuloide, the most important thing is the light. lo más importante, la cosa más importante es la luz. If there's no light, then this strip with all the images of the film is no use. Si la luz, si no hay luz, pues todas estas imágenes que están en la tira de celuloide, But pues no se muestran. when the film starts, you forget the light. You're just seeing the people on the screen moving about. Pero cuando empieza la película, tú te olvidas de la luz y tú solo ves a las personas que van moviéndose en la pantalla. They're out there doing things. I can see them. Están ahí haciendo cosas, yo puedo verlos. It's illusion. Eso es ilusión. The image itself is an illusion, and our belief that it is truly existing out there, that's a delusion. La imagen en sí es una ilusión y nuestra creencia de que existe por sí mismo es una delusión. What is continuing is the basic light, which is allowing all these different patterns to show. Lo que continúa es la luz que permite que se muestren todos estos patrones diferentes. Of course, light is a metaphor. It's not it's not directly saying, oh, you have to have a lot of light shining. Por supuesto, la luz es una metáfora, no es decir que tú necesites un montón de luz que esté brillando. The clarity of the mind is the basis of the presenting of patterns, of images. La claridad de la luz, la claridad de la mente es la cualidad de presentar todas las experiencias, todas las imágenes de la mente. Don't split what is arising from its ground. Lo que dice es que no separes lo que surge de su base. This is appearance which is empty, revealed or shown by awareness which is empty. Dice, es apariencia que es vacía, que es revelada por la presencia que es vacía. It's not two different things. No son dos cosas diferentes. Oh, you can say that the Dharmakaya or the mind of the Buddha is awareness and emptiness. Se podría decir que Dharmakaya o la mente del Buda es presencia y vacuidad. The Sambhogakaya, the radiant mode of the Buddha's bodies, of that what you see with Amitabha and so on, this is clarity and emptiness. Se podría decir que el Sambhogakaya o el modo de disfrute del Buda, el modo de Amitabha, es claridad y vacuidad. The Nirmanakaya, the apparitional forms like Padmasambhava and like the great teachers, but also like ourselves, if we can directly see how we are, this is appearance and emptiness. Y el Dharmakaya, es decir, todas las apariciones como Padmasambhava y todos los maestros, pero también como nosotros, si podemos vernos de esta manera, es apariencia y vacuidad. Este modo este tercer modo del Buda.
we live in a world which can seem very, very complicated. Vivimos en un mundo que puede parecer muy, muy complicado. There seem to be so many causal and situational factors operating in Ah, climate change, parece, economic difficulties, electronic structures, and so on. parece que hay un montón de dificultades y de problemas y de corrientes que operan como este cambio climático, como las corrientes de intercambio electrónico, etcétera. There is always a lot to investigate, to think about, to analyze. Hay siempre mucho que investigar, que analizar, que pensar. Because of this interpretive structure we bring, number one, something has happened. Number two, what does it mean? Y por esta estructura interpretativa traemos, número uno, que algo ha pasado y número dos, ¿eso qué significa? But what he's saying here is, if you look and you see that the ground source is the empty, open, always unobstructing, ungraspable mind itself. Pero lo que dice es, si tú ves que la fuente es esta base vacía, inobstruida, inaprehensible, que es la mente en sí, Then if you're clear about this, then everything has only this source. And so it is the child of the source. y si tú claramente ves esto, pues entonces todo es el producto, es el hijo de esta fuente. Entonces todo viene de la fuente. So if the ground is pure, what arises is pure. Entonces, si la fuente es pura, lo que surge es puro. Only emptiness comes from emptiness. Solo la vacuidad viene de la vacuidad. The Dharmakaya is, if you like, emptiness, emptiness. El Dharmakaya se podría decir que es vacuidad And vacía. it gives rise to this form kayas, the form bodies or modes, which are emptiness showing itself as appearance, unobstructed clarity, and so on. Y entonces se podría decir que esta vacuidad da lugar a estos kayas, estos otros modos que son la vacuidad mostrándose a sí misma a través pues de la luminosidad, de la claridad y de la apariencia, de la manifestación. So often children, when they're maybe 4 or 5, they get used to asking lots of questions. A los niños a menudo cuando alcanzan la edad de 4 o 5 años empiezan a hacer un montón de preguntas. And you cook them some food and they say, what is this? Cocinas algo de comida y dicen, ¿esto qué es? No, this is food, this is your dinner, eat it. Esto es comida, esto es tu cena, cómetela. Then they might ask, do I like it? Y luego puede que te pregunten, ¿me gusta? It's a very nice question. Y esa es una pregunta muy bonita. Well, you have to taste it. Vaya, pues tienes que probarla. How will I know if I like it? ¿Y cómo sabré si me gusta? Well, you have to stay with it. Tú tienes que quedarte con ella. I don't think I like it. Yo creo que no me gusta. Oh, that is thinking, that's deciding, not the tongue. Eso es pensar, eso es decidir con el pensamiento, no con Well, la this is lengua. how we also operate.
Y así es como nosotros también funcionamos. We are mediating the experience by turning it into something to think about. Estamos mediando la experiencia, convirtiéndola en algo sobre lo que pensar. Oh, very often parents are having to say, oh, come on, just try it. Just try it. Entonces, a menudo los padres tienen que decir, venga, anda, pruébala, solo pruébala. I don't want to. No quiero, I know I won't like it. sé que no me va a gustar. So that gives you a real sense of how this mental opacity, this dull stupidity starts to arise from its karmic base. Y eso te da una sensación de cómo esta opacidad, esta estupidez opaca funciona desde su base kármica. Saying just stay with the source, and then you won't need to ask questions or investigate or inquire. There will be the non-dual clarity of, oh, it's this, it's this, it's this. Quédate con la base y entonces no necesitarás formular preguntas ni indagar sobre nada. Quédate con la frescura de es simplemente es esto, es esto, es esto. So he says, practice so that this becomes clear to you. Y entonces dice, practica hasta que esto se vuelva claro para ti. Then he says, then without the least effort or artificiality, whatever experiences arise will be liberated in the non-duality encompassing all of our habitual ideation, conceptualization, object-engaged mental activity, and the pristine illumination of awareness. Y continúa el texto diciendo, entonces, sin hacer el menor esfuerzo ni nada artificial, cualquier experiencia que surja se liberará en la no dualidad, que incluye todas nuestras ideas y elaboraciones habituales, las conceptualizaciones, la actividad mental en la que hay objetos, así como la luminosidad prístina de la presencia. All experiences are non-dual with emptiness. Todas las experiencias son no duales con la vacuidad. Dull stupidity is just as inseparable from emptiness as clear awareness. La estupidez opaca es tan inseparable de la vacuidad como la presencia clara. This is why you can read in the text, there is not the least difference between samsara and nirvana. Y por eso es por lo que puedes leer en los textos que no hay la menor diferencia entre el samsara y el nirvana. Because the actual truth of whatever arises in samsara is emptiness, and in nirvana is emptiness, and in that there is no difference. Porque la auténtica verdad, la realidad de todo lo que pueda surgir en el samsara y de todo lo que pueda surgir en el nirvana es la vacuidad, y en eso no hay diferencia. So this is like trying to help the child see that I will never feed you poison. Y eso es como intentar convencer al niño de que yo nunca te voy a alimentar con veneno. Everything I put on the plate for you is food. Todo lo que pongo en el plato para ti es comida. Food is good. Y la comida es buena. The more prejudice you have, the more you make some food special and other food not special. Cuanto, On you go.
Cuanto más prejuicio tengas y cuanto más hagas que un tipo de comida sea especial y otro tipo de comida pues no sea the especial, more difficulty you have because you won't always get what you really, really like. más dificultad tendrás porque nunca vas a conseguir o casi nunca vas a conseguir lo que de verdad And quieres. you make life difficult for other people. Y también haces que la vida sea difícil para otras personas. There are many parents now who have children who decide to be vegan. Hay muchos padres ahora cuyos hijos deciden ser veganos. Oh, the mother can end up cooking 3 kinds of food for the people in the family. Y la madre puede que termine cocinando 3 tipos de comida para la familia. What is food for you is not food for me. Lo que es comida para ti no es comida para mí. This is a kind of disordered sensitivity. Esto es una especie de sensitividad An desordenada, alienating sensitivity. una sensitividad alienada. If food is food, eat it. Si la comida es comida, cómetela. It's food. Es comida. So that's exactly what he's saying. Whatever experiences arise, they are liberated in the non-duality, which encompasses or includes everything. Entonces, cualquier experiencia que surge va a autoliberarse en el espacio que lo abarca todo. One of the things children have to learn is that they're not the king of the castle. Una de las cosas que tienen que aprender los niños es que no son el rey del castillo. And though you may care for the children, the whole world cannot turn around them. Y aunque tú te preocupes por ellos, el mundo entero no puede girar a su alrededor. If the child develops a kind of narcissistic, self-centered attitude, it becomes an attack on group living. Si el niño desarrolla una actitud narcisista, autocentrada, eso se convierte en un ataque con las personas And con that las que leads to vive. so much extra conceptualization. Y eso conduce a mucha, tanta conceptualización extra. So what he's saying here is very helpful in all directions. Entonces, lo que dice aquí es muy útil en todas las direcciones. If you see the unborn, unceasing presence of everything, then all these acts of choosing and hierarchies of attribution of value, they dissolve. Si tú ves por ti mismo esta presencia, entonces toda esta atribución de jerarquías, de diferentes niveles de valor, pues todo esto se It says disuelve. it is vital to directly awaken to presence as this awareness. This is the most important point. Y dice, es vital despertar directamente a la realidad de esta presencia, de este estado de presencia. Este es el punto más importante. Here you are. Aquí estás. You are present. Tú estás presente. Experiences arising as an aspect of presence. Surgen las experiencias como un aspecto de la presencia. If you stay present as presence, if you awaken to the inseparability of presence and its ground of emptiness, Si tú dices presente como presencia, es decir, si tú estás presente en su aspecto que es inseparable de la vacuidad, then everything that presents
is inseparable from presence. Y entonces todo lo que se presenta es inseparable de esa presencia. Like the reflection arising in the mirror, Como el reflejo que surge en el espejo. they are not two, they are not one, they are non-dual. No son dos, no son uno, son no duales. So here you have the non-duality of whatever is appearance, which in our in its revelation to us is experience. Entonces, aquí tenemos la no dualidad de la apariencia, que en su revelación a nosotros es experiencia. And this is arising and passing within our unchanging presence. Y esto surge y pasa dentro de nuestra presencia inmutable. It's not that this is happening to me, No es que esto me esté sucediendo a mí, but rather I, in the sense of simple presence, I, devoid of being someone, somewhere, liking this, not liking that. sino que yo, vacío de una existencia inherente, ese yo que a veces se siente atraído para acá, a veces para allá. And there is this ceaseless flow of the radiance of the mind. Ahí está en este flujo incesante del resplandor de la mente. So he says, this is the most important point. Y nos dice, este es el punto más importante. Otherwise, good things arise and you go towards them. Bad things arise, you want to go away from them. Porque si no, surgen buenas cosas y tú quieres ir hacia ellas, surgen malas cosas, tú quieres separarte de ellas. And this reactivity makes it difficult to see how it is. Y esta reactividad hace que sea difícil como es. For example, if you're holding a candle on a windy night, what you see will be flickering. Por ejemplo, si tú sostienes una vela en una noche ventosa, pues lo que tú vas a ver será oscilante. But if you can have a consistent illumination, pero si tú tienes then the movement of what is arising is not so important. Si tú tienes una iluminación consistente, estable, pues entonces el movimiento de lo que surge no es importante. The ego will always say, but surely this is better than that. Pero el ego seguramente va a decir, bueno, pero es que esto seguro que es mejor que aquello. This is why he was saying before, you have to see your own ground. Por eso es por lo que decía antes, tienes que ver tu propia base. The ground of our ego self is this felt sense, I exist, I am me, I'm here. There's a kind of close density to it. Y la base de mi yo ego es, yo existo, yo estoy aquí, yo soy. Y esa es la base del yo ego. But when you attend to this, when you focus on, okay, what is this choice or this certainty that I have? Pero si tú atiendes a esto y tú dices, pero ¿qué es esta elección? ¿Qué es esta certeza que yo tengo? You see that there is no enduring fixed continuity of self. Tú ves que no hay ninguna continuidad fija y duradera del yo. The self is a way of linking together transient moments of appearance, thoughts, feelings, memories, plans. El yo es una manera de unir juntos diferentes momentos transitorios,
de apariencia, de pensamientos, de sentimientos, So when you look at yourself, you sensaciones. see, oh, James Low is no more real than Mickey Mouse. Y entonces, si tú lo miras por ti mismo, tú te das cuenta, vaya, James Low no es más real que Mickey Mouse. When we are children, we can believe in Mickey Mouse. Cuando somos niños podemos creer en Mickey Mouse, en el ratón Mickey. And when we get our name and we start to have a sense of our individual identity, we believe in that. And it pero, is only a belief. Y cuando nos dan un nombre y crecemos, podemos identificarnos con eso, que podemos tener la creencia de que somos eso, pero Reality, solo es una creencia. what is called reality, is a delusion. Realidad, lo que nosotros llamamos realidad, es una delusión. Everything is illusion, Todo es ilusión, appearance and emptiness. apariencia y vacuidad. Appearances influence each other, Las apariencias se influencian unas a otras, but that doesn't mean that they exist pero eso no significa que existan, in the sense of having their own existence. en el sentido de que tengan su propia existencia. If I walk across the road without looking and a car hits me, maybe I die or I'm in hospital with multiple injuries. Si yo cruzo la calle y un coche me golpea, pues o bien muero o bien me voy al hospital con heridas múltiples. This doesn't mean that my body exists and the car exists. Eso no significa que mi cuerpo exista o que el coche exista. My body and the motor car are patterns of energy. Mi coche mi cuerpo y el coche son patrones de energía. And patterns of energy work according to their being able to collaborate. Y los patrones de energía funcionan por su disposición, por su posibilidad de If you are in the colaborar. kitchen chopping up a carrot with a sharp knife, Si tú estás en la cocina y estás cortando una zanahoria it's con very una important to navaja be able to afilada, distinguish between the carrot and your finger. es muy importante ser capaz de distinguir entre la zanahoria y tu dedo. The carrot is long and thin, your finger is long and thin. La zanahoria es larga y delgada, tu dedo es largo y delgado. But you are attributing different status to these things. Pero tú le estás atribuyendo estatus diferente a estas cosas. It doesn't mean that your finger is more real or has a truer existence than the carrot. Y eso no significa que tu dedo sea más real o que tiene una existencia más verdadera que la zanahoria. When the carrot is taken out of the ground, it's heading towards death. Cuando la zanahoria la sacan de la tierra, se encamina hacia la muerte. The supportive factors that kept it going in being planted in the ground are being removed. Los factores de apoyo que la mantenían funcionando, la mantenían en la tierra, pues ya se han eliminado. Carrot in the earth and carrot in the shops, not the same. La zanahoria en la tierra, la zanahoria en la tienda, no es lo We mismo. also are held in place by warmth, by having water to drink, by having so many supportive factors, food, sleep, and so on. Without the operation of these factors, we are dead. Nosotros también nos mantenemos debido a determinados factores, al sueño, a ser capaz de beber, ser capaz de dormir. Hay determinados factores que también sin ellos nosotros moriríamos. The carrot is a communicative appearance in a field of communicative appearances. La zanahoria es una apariencia comunicativa
en un campo de apariencias and comunicativas. so am I. Y yo también. The fact that I can say this is a carrot, this is James, doesn't establish any real existence in either of these phenomena, these appearances. El hecho de que yo pueda decir esto es una zanahoria, este es James, eso no significa, no establece que haya ninguna existencia inherente en ninguno de los dos. Que no sean So más this que is what apariencias. Gombo Wongil is saying. Look at how you solidify your experience, how you veil the fresh immediacy of experience by the projection of interpretations. Y esto es lo que Gompo Wangyal está diciendo. Mira cómo tú velas tu experiencia, tú cómo solidificas la experiencia al proyectar sentido y significado en lo que tú experimentas. Generally speaking, we talk too much. Hablando de manera general, We hablamos, chat, we hablamos, express our opinions about politics or people. hablamos demasiado. Tendemos a conversar sobre la gente, sobre la política. We need to be careful with this. Tenemos que tener cuidado con esto. When you say, oh, I'm worried about this child, or I'm so sad my partner died, Cuando tú dices, pues estoy preocupado por este niño, o yo estoy muy triste, mi compañero ha muerto, these comments carry with them a subtle undertow of reification. estos comentarios acarrean con ellos un tono interno de cosificación. Well, he's saying it's vital to directly awaken to presence as this awareness. Entonces el texto nos dice, es vital despertar directamente a la realidad de esta presencia. Direct means not thinking about it, not commenting on it, not judging it, but simply relaxing into the moment, which is here, always now, where the non-duality is evident. Directamente se refiere a que sin comentar sobre ella, sin emitir juicios, sino quedarte directamente aquí ahora con lo que surge, con lo que hay aquí. Directo, sin mediar, sin conceptualizar. He says, furthermore, the pristine illumination awareness means our awareness which has an unsullied or original clarity. Y dice, es más, la presencia luminosa y prístina, y a eso se refiere a esa presencia que tiene una claridad no manchada, una claridad primordial. So he's not talking about the content of our mind, our thoughts, our emotions. He's more directly saying the lucidity, which is you, this basic possibility of experience, No está hablando this is your awareness. No está hablando de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, sino la lucidez que eres tú. Esta claridad es tu presencia básica. And it is unartificial. Y es sin artificios. It hasn't been made, it hasn't been modified from the very beginning. No ha sido construida, no ha sido modificada desde el mismo principio. It is primordially open and at ease. Está primordialmente abierta y sosegada. It's at ease because being empty and open, it's not in danger. Está sosegada porque
estando abierta y disponible, no está en peligro. When the wind blows through the sky is not afraid. Cuando el viento sopla por el cielo no tiene miedo. Sky has nothing to be harmed by the wind. El cielo no tiene nada que pueda dañarse por el viento. But in the northern part of Britain, at the moment, there are very strong winds blowing. Pero en la parte norte de Gran Bretaña, en este momento, hay unos vientos muy fuertes que soplan. And this has blown down the electricity supply in some areas. Y esto ha hecho que se caiga el suministro de energía en algunas áreas. There are 50,000 people without electricity. De manera que hay alrededor de unas 55.000 personas sin electricidad. Oh, it's clear that conflict, friction arises when this meets that. Está claro que el conflicto, la fricción surge cuando esto se encuentra And aquello. because we have been living in a world as separate entities, Y we puesto are que, afraid. We don't want to get hurt. We don't want to get mugged if we go out in the street. y puesto que hemos estado viviendo en un mundo como separado o como entidades separadas, pues nosotros tenemos miedo, nosotros no queremos ser robados en la calle. And that's because we are this pattern. Y es porque nosotros somos este patrón. And patterns are altered by interaction with other patterns. Y los patrones se alteran cuando entran en interacción con otros patrones. But I'm me, and I don't want to get influenced in a way I don't like. Pero yo soy yo no quiero que me influyan de maneras que a mí no me gustan. So as long as your primary identification is on yourself as a construct, the pattern of the 5 skanda heaps and so on, then there is a vulnerability built into that identity. Pero sí que tú, mientras tú te identificas con una identidad tuya, en vez de con los 5 montones, con las 5 construcciones que te constituyen, pues entonces hay una especie de vulnerabilidad en esa construcción. So yesterday we looked again, does the mind have a shape? Does it have a color? Ayer lo vimos de nuevo. ¿Tiene la mente forma? ¿Tiene color? When you are clear about that, then you start to see, oh yes, the mind is like space. Cuando tú eso lo tienes claro, tú empiezas a ver, sí, la mente es como el espacio. It's a vajra, indestructible. Es vajra, es indestructible. So it doesn't matter what happens. Con lo que no importa lo que sucede. Awareness doesn't need to be protected against sadness or happiness or jealousy or pride. La presencia no tiene que ser protegida contra los orgullos, contra el orgullo, contra los celos, contra la envidia, But the contra la ego self, tristeza. which is an emergence, a patterning within the openness of awareness, that ego self, in claiming a permanence, is always worried about being attacked or sick or undermined. Pero el yo ego, que no es más que un patrón dentro de la manifestación en la presencia, ese ego yo sí que se siente atacado y sí que se siente en peligro. Unfortunately, in language, we use the word mind to refer to both the mind itself as a non-dual awareness, unborn awareness. Entonces, desafortunadamente, con el lenguaje, nosotros utilizamos la palabra mente para referirnos tanto a la mente en sí, que es decir, a esa And we mente que also es apply it presencia no to the nacida, patterns of experience that arise.
pero también a la mente en cuanto a los patrones de experiencia que surgen. These two are not the same at all. Estos dos no son lo mismo en absoluto. Open awareness has clarity, and the ego consciousness has opacity. La presencia abierta tiene claridad y la consciencia del ego tiene So opacidad. he's saying this awareness is of itself naked, unwavering, free of objects to rely on and the tendency to rely. Y entonces nos dice, esta presencia es por sí misma desnuda, inquebrantable y está libre de la creencia en la existencia real de objetos y de la tendencia a esa creencia. Here he's talking about your mind, which is, if you like, is the mother of your life. Aquí de lo que está hablando es de tu mente, que se podría decir es la madre de tu vida. This mother gives birth to all experiences without giving birth to anything. Y esta madre da a luz, hace nacer a toda la experiencia sin No dar a luz experience nada. is born in the sense of coming into separate existence. No nace ninguna experiencia en el sentido de que se separa, de que llega a existir. So there is appearance and emptiness. Entonces lo que hay es apariencia y vacuidad. So that's why he says this awareness is free of objects to rely on and the tendency to rely. Y entonces lo que nos dice es que esta presencia está libre de objetos en los que confiar, en los que creer y de la tendencia a esa confianza o Because esa creencia. appearances are ungraspable and yet appearing, Porque las apariencias son inaprehensibles y sin embargo se aparecen. there are movements of energy in the field of appearances, Son movimiento de energía en el campo de apariencia, but they don't establish anything pero no establecen nada, because our experience arises and passes. porque nuestra experiencia surge y pasa. We are cold and then we get hot, or if we're very cold, we die. Tenemos frío y luego tenemos calor, o si tenemos mucho frío, igual después nos morimos. There's always factors occurring which influence the particular patterning of the moment. Hay un montón de factores que suceden para configurar el patrón concreto, específico de cada When we momento. project onto that the true existence of objects that we can rely on, and that activates my tendency to rely on the object. Cuando nosotros proyectamos sobre eso objetos que existen verdaderamente y en los que confiar, y entonces eso activa mi tendencia a confiar en esos objetos, a creerme esos objetos, Then the particular object itself, as this example, as not this example, as this immediate presencing, entonces el objeto en particular como esta presencia inmediata is experienceable but ungraspable. es experienciable pero inaprehensible. So we will have a break for lunch soon. Bueno, vamos a tener un descanso para el almuerzo pronto. I will make some toast Y yo me voy a hacer unas tostadas. and have Marmite on my toast. Y voy a tener mermelada en mis tostadas. When the toast has the butter and the Marmite, Cuando la tostada tiene la mantequilla y la mermelada, beautiful as it is to my eyes, hermoso como es para mis ojos, it is telling me, eat this. me está diciendo, cómeme. I'm holding the toast in my hand.
Yo estoy manteniendo la tostada the en mi more I mano. smell this warm butter. Cuanto más huela esta mantequilla I am caliente, called upon to destroy the one I love. me llama para que destruya a aquel que yo amo, a I am aquello que yo going to amo. crunch and chew my beloved until she vanishes down my throat. Voy a morder y a masticar a mi amada hasta que desaparece y cae por mi cuerpo. That's Así, life. así es la vida. We engage with the world, and the patternings that arise are the movement of the non-dual interactive field. Nosotros nos implicamos con los patrones, con los surgimientos que surgen alrededor de nosotros y son parte del campo interactivo. I might think that this loaf of bread is wonderful, Yo puedo pensar que esta rodaja de pan es maravillosa and so I keep it, y entonces la mantengo, but the bread will become stale, it will dry out. pero el pan se va a poner duro, se va a secar. The life of apples and corn and everything which is growing and appearing is a movement of expression in which we participate by offering ourselves in some situation, receiving in others. La vida de las manzanas y de la fruta es una manera de expresarse a sí mismo y si nosotros estamos disponibles y ofrecemos esa participación, vamos a There's no involucrarnos point to con go ellos. to all the trouble of making bread and then not eat it. No tiene ningún sentido pasar por toda el lío de tener que hacer pan y luego no The comértelo. meaning of the bread is its participation. El significado del pan es su participación. If somebody eats the bread and appreciates it and thinks it's good, then that is allowing the potential of the bread to unfold. Si alguien se come el pan y piensa que está muy bueno, eso es permitir que el potencial del pan se despliegue. This is why we are very fortunate if we take the Bodhisattva vow. Por eso es por lo que somos muy afortunados si tomamos el voto del Bodhisattva. Because now we have a lot of function. Porque ahora tenemos un montón de funciones. We should remember all sentient beings, whatever we do. Debemos recordar a todos los seres conscientes, hagamos lo que hagamos. Whether we are walking or sitting, talking or eating. Tanto si estamos andando, sentados, comiendo. We bring all people into the openness of our mind, of our awareness. Traemos a todas las personas en la presencia de nuestra mente. May all beings have the nourishment they need. A que todos los seres tengan los nutrientes que necesiten, la May the alimentación hungry que ghost necesitan. be able to have food and drink without being tormented by it. A que los seres, que los espíritus hambrientos tengan comida y tengan bebida sin ser atormentados por ella. May all beggars and orphans and refugees have a safe place and enough to sustain them. A que todos los mendigos, los huérfanos, los refugiados tengan un lugar seguro y un lugar que les proporcione apoyo. So, although the mind as awareness never moves, Entonces, aunque la mente como presencia nunca se mueve, and in its openness allows much movement, y en su apertura permite tanto como mucho movimiento, which is its own display or clarity, que es su propio despliegue o claridad, then as an aspect of that clarity,
a movement in the field of clarity, we are present with our thoughts, feelings, shape, and so on, manifesting for the benefit of all. Entonces, como un aspecto de esa claridad, como energía, una energía dentro de esa claridad, nosotros nos manifestamos en el campo por el beneficio de todos los seres. So we are our movement inside the field of clarity is a way of connecting with all the other movements in the field of clarity. Entonces, nuestro movimiento en el campo de claridad es una manera de conectarse con el resto del campo de claridad, con el resto de elementos en el campo de So claridad. when our compassion or kindness or relatedness is arising in this way, Entonces, cuando nuestra compasión o nuestra amabilidad o nuestra capacidad de respuesta se manifiesta de esta manera, it has the quality of non-duality. tiene la cualidad de la no dualidad. So there are no sentient beings to be saved. Y entonces no hay seres conscientes, seres sensibles que haya que salvar. If the bodhisattva vow is tied to these three wheels of subject, object, and verb, then it becomes very limited. Pero cuando un voto de bodhisattva se ata a estos tres aspectos de sujeto, objeto y verbo, pues se vuelve muy limitado. When we see that I am presence, devoid of existence as an entity, pero cuando yo veo que yo soy, que yo es presencia, pero desprovista de vacía, and de this is the same entidad, for all sentient beings in the six realms. y esto es lo mismo para todos los seres sensibles en los 6 reinos, We have the middle way. We are not saying they truly exist. tenemos el camino medio. No estamos diciendo existen verdaderamente, Nor are we saying they don't exist. tampoco estamos diciendo no existen. They are appearance and emptiness. Son apariencia y vacuidad. But this is hidden from them Pero, by, pero esto está oculto de ellos by the obscuration arising from their deluded belief in their own existence and the existence of all the artifacts they see around them. Pero eso está oculto para ellos por su creencia en su propia existencia y en la existencia de todos los artefactos que les rodean. So when we interact with other people, again, we follow the middle way. Entonces, cuando nosotros interactuamos con otras personas, de nuevo seguimos el camino medio. We need to be available, open, receptive. Tenemos que estar disponibles, receptivos. But we are not receiving people. Pero no estamos recibiendo a gente. That is an interpretive concept. Eso es un concepto interpretativo. Somebody speaking to us, there's sound arising and dissolving, arising and dissolving. Si alguien nos está hablando, hay sonido que surge y se disuelve, surge y se disuelve. We see their posture, their gesture, their facial expression, and so on. Vemos su postura, sus gestos, su forma facial, This is etc. movement of energy. Esto es movimiento de energía. So we are relating to energy moving in the field of energy, which is unborn because its source is unborn. Y entonces estamos relacionándonos con energía que se mueve en el campo de energía, que es no nacida porque su fuente es no nacida. So we are collaborating with the patterning within which we find ourselves. Estamos colaborando con los patrones en los que nos encontramos a nosotros mismos. Even among human beings, there are many different kinds of life. Incluso dentro de los seres humanos hay muchos tipos diferentes de vida. Let alone being reborn in another realm.
Y mucho más si se nace en otro reino. So if we strongly hold, I am a human being, Entonces, si nosotros mantenemos de manera así muy fuerte, yo soy un then ser we're humano, using a concept to tell ourselves who we are. entonces estamos utilizando un concepto para que nos cuente quién somos. But if you stay present with the openness of the ground, you move in different ways without rarefication, solidification, condensation, and so on. Pero si tú estás presente con el movimiento de la mente, entonces tienes la oportunidad de involucrarte sin solidificación, sin cosificación, sin condensación. So that's why he's saying this awareness is naked and unwavering. Y por eso es lo que dice que esta presencia es desnuda, inquebrantable. And because of this, it's free of objects to rely on and the tendency to rely. Y por eso está libre de la creencia en la existencia real de objetos y de la tendencia a esa creencia. But this doesn't interfere with non-dual unborn participation, Pero eso acting for the benefit of all. no interfiere en esa participación no dual con el campo de experiencia. Okay, so we have a break now until the next hour, which in UK is 2 o'clock. ¿Vale? Pues entonces tenemos un descanso ahora hasta la siguiente hora, que en el Reino Have a Unido good break. son las 2 en punto. Tened un buen descanso. Bye bye, people. Adiós, gente.